Bienvenidos a este video educativo de la asignatura de redes de computadores, la misma que es impartida por el docente de la materia, Magíster Jofre Moreira Pico. Vamos a enfatizar en la temática de medios y señales, específicamente en los medios no guiados, como son radio, microondas, satélite e infrarrojo. A continuación, haré la presentación de los miembros del equipo de esta exposición. Cristian López, Jonathan Ormaza y quienes habla Jessica Montes. Somos estudiantes del sexto nivel de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Sin más preámbulos, empecemos. Ok, en el contenido de nuestra presentación básicamente está formada por los medios no guiados. Antes de empezar con la definición de cada uno de estos medios, haré una breve introducción. Como sabemos, la capa física es la primera capa del modelo de referencia OSI. La función principal de la capa física es la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. Su diseño debe asegurar que, siempre que el equipo de la red envíe un bit, esta debe de ser enviada de manera correcta al equipo de destino al que va dirigido. Para establecer los canales de comunicación, se utilizan los medios de transmisión. Estos medios son cables que unen los equipos de red o el aire en caso de que sea la red inalámbrica. Aunque los canales de comunicación que se emplean para transportar los datos nos definen dos parámetros importantes, que son la velocidad de transmisión y la distancia máxima a la que la señal puede alcanzar sin ser deteriorada. La velocidad también se la conoce como ancho de banda y es un límite especificado o establecido por el medio de transmisión. Ok, dicho de otro modo, en las palabras de Castaño 2013, dice que dentro de la capa física es donde realmente se produce el flujo de transmisión de la información que un dispositivo quiere enviar a otro. Para entender este proceso se valoran ciertas características como son los canales de comunicación, señales, propiedades, medios físicos más habituales de transmisión, como son los medios guiados y no guiados, el cual el último vamos a explicar. Cuando se habla de una red de transmisión de datos, automáticamente siempre se piensa en el sistema o medio empleado para comunicar dichos equipos. A esta parte de la red que se encarga de transportar la información desde su punto origen hacia su punto destino, se la denomina como medio de transmisión. Molina 2015. Ahora, los medios no guiados. Los medios no guiados o sin cables han tenido una gran acogida al ser un buen medio de cubrir grandes distancias y hacia cualquier dirección donde sea que te encuentres. Su mayor logro se dio desde la conquista espacial a través de los satélites y hoy día nos sorprende de cómo esta tecnología no para de cambiar. Podemos observar en la siguiente imagen que los medios no guiados transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico establecido. Este tipo de comunicación también se lo conoce como comunicación inalámbrica. Las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres: radiofrecuencias, microondas y luz, tales como los infrarrojos o láser. Es aquí, en este tipo de red, donde clasificamos las tecnologías que hoy en día conocemos como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, radio, entre otros. Es decir, todas las señales que recibes sin necesidad de un cable. Fernández, 2014. A continuación, mi compañero Jonathan. Mi nombre es Jonathan Ormaza y en este caso le vengo a explicar cómo funcionan lo que vendrían a ser las ondas de radio y las microondas. Comenzando por las ondas de radio, pues estas se les suele denominar así porque son una clase de radiación electromagnética cuya frecuencia está comprendida en lo que denominamos espectro radioeléctrico. ¿Y cómo funciona? Una vez que el emisor quiere comenzar a emitir una información, este al inicio va a estar emitiendo una señal eléctrica, la cual una vez que llega a una torre base, lo que va a hacer es convertirla en una onda electromagnética, la cual va a tomar diferentes direcciones para llegar hacia diferentes sitios. En este caso vemos que el receptor es una radio. La radio lo que va a hacer es tomar esa onda electromagnética y transformarla nuevamente en una señal eléctrica para poder recibir la información. Como podemos ver en la imagen, el emisor primero emite señal eléctrica, luego esta señal eléctrica es convertida en una onda electromagnética y posteriormente esa onda electromagnética vuelve a ser convertida en una señal eléctrica. En esta tabla lo que se quiere mostrar es que de acuerdo a la frecuencia se puede obtener una longitud de onda. Como podemos ver,
Una frecuencia extremadamente baja dice que utiliza frecuencias de 30 a 3 Hz y ocupa una longitud de onda de 100.000 a 10.000 kilómetros. Y por otro lado podemos encontrar frecuencias extremadamente altas que utiliza frecuencias entre 30 y 300 GHz y la longitud de onda vendría a ser de 10 a 1 milímetro. Veamos un poco de historia de cómo nacen lo que vendrían a ser las ondas de radio a partir de el personaje que podemos ver en pantalla. Dicho personaje es un científico llamado James Maxwell, es escocés y él estudió por primera vez el campo electromagnético y cómo funcionaba. Pues en sus estudios dijo que se propaga a través del espacio en forma de ondas y viajan a la velocidad de la luz. Y gracias al descubrimiento de esta persona conocemos lo que hoy en día vendrían a ser las telecomunicaciones y a partir de ese descubrimiento se comenzaron a desarrollar lo que vendrían a ser nuevos proyectos para que surgieran las telecomunicaciones. Por lo general, las ondas de radio son omnidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la señal es emitida, dichas ondas viajan hacia diferentes lugares en forma, como podemos ver, como circular para llegar a diferentes puntos. Por lo general se suele decir que son fáciles de generar, pueden recorrer largas distancias, como vimos en la tabla anterior, esto dependería de la frecuencia, y penetran en los edificios sin problema, lo cual esto no quiere decir que si hay obstáculos, como podrían ser edificios, árboles, no impediría el flujo de la información. Viajan en todas las direcciones desde la fuente emisora, lo explicaba anteriormente, que son omnidireccionales. Anteriormente vimos el concepto de espectro radioeléctrico. Este se trata en el medio por el cual se transmiten las frecuencias de las ondas de radio electromagnética, que permiten las telecomunicaciones, lo que vendría a ser la telefonía, el internet, la televisión. Y por lo general, este es administrada y regulada por el gobierno de cada país. Vamos a ver cómo funcionan las ondas electromagnéticas desde un punto más alto. En esta parte del espectro se refleja muy bien en las capas de iones cargadas eléctricamente que existen en las capas altas de atmósfera, llamada ionosfera. Este concepto y la imagen lo que nos quiere decir es que una vez que la señal es emitida desde una torre base, en este caso, la señal toma diferentes direcciones. Una vez que esas señales toman diferentes direcciones, pueden llegar hasta la capa llamada ionosfera. Y una vez que llegan a esa capa lo que va a hacer es reflejarla, ya que dichas ondas electromagnéticas no pueden atravesarla. Y las reflejan o las rebotan de nuevo hacia la Tierra y de la Tierra de nuevo se rebotan o se reflejan hacia dicha capa. En caso de que dicha onda, en este caso, llegue a ser reflejada en el mar o en el agua, pues el agua lo que haría es absorberla y hasta ahí llegaría dicho reflejo de dicha onda. Ahora comenzaremos viendo cómo funcionan las microondas. Pues las microondas es un tipo de señal inalámbrica que utilizan microondas como medio de transmisión. Las microondas, por sus frecuencias, están comprendidas entre 1 a 10 GHz y posibilitan velocidades de transmisión aceptable en un orden de 10 megabits por segundo. Por encima de 1000 Hz, los microondas viajan en línea recta y por lo tanto pueden enfocar hacia un haz de pequeña anchura. Estas ondas viajan en líneas rectas, por lo general son unidireccionales, por lo que el emisor y el receptor deben estar alineados cuidadosamente. Estos conceptos lo que nos quiere decir es que para que pueda existir comunicación entre una antena hacia otra antena, estas deben estar enfocadas directamente y estas viajan en línea recta. Y hay que tener cuidado al momento de configurarlas para que no exista pérdida de información. Sus inicios fueron popularizados en la década de 1950 como forma de transmitir llamadas a largas distancias y también televisión entre continentes. Uno de los usos más importantes de las microondas surgió con la aparición del Bluetooth,
que alcanza velocidades de 1 megabits por segundo y su radio de acción es de 10 metros, pudiendo alcanzar los 100 metros siempre y cuando se utilizan repetidores. Y lo que vendría a ser el Bluetooth actualmente se encuentra en la mayoría de los dispositivos móviles para el intercambio de voz y datos. De acuerdo a las señales de microondas, estas pueden ser por vía satélite, las cuales se realizan a través de bases terrestres con antenas que se envían señales satelitales hacia satélites y este se encarga de direccionarla hacia la estación receptora a una onda amplificada para evitar pérdidas. Este concepto nos dice que a través de una base lo que va a hacer es enviarle la señal a dicho satélite. Este satélite va a capturar la información, la va a direccionar y la va a amplificar para que la estación receptora, en este caso vendrían a ser los usuarios finales, no existan pérdidas de información. Por lo general, esto lo podemos ver en lo que vendría a ser una empresa de televisión satelital, la cual la antena emisora vendría a ser dicha empresa de televisión satelital. Esta va a enviar la información a dicho satélite y este la va a enviar a dichos usuarios finales, los cuales están pagando su servicio. Hay que tener en cuenta que siempre existe un retraso en dicho viaje de información y al momento de que se envía desde la estación emisora y llega al satélite y el satélite envía dicha información hacia los receptores, por lo general se suele perder 0.3 segundos, lo cual es para ciertos desarrolladores de aplicaciones dicen que es un tiempo de espera que resulta inaceptable. También puede haber de tipo terrestre. Por lo general se basan en conexiones denominadas punto a punto, ya que las antenas deben estar sin obstáculos físicos para evitar fallas de transmisión. Estas conexiones de punto a punto, por lo general las podemos ver en lo que vendrían a ser las empresas de internet, las que no están actualizadas todavía con fibra óptica, las cuales utilizan una antena principal o una antena madre y desde una antena hija, en este caso, se conecta de forma directa de punto a punto a dicha antena para poder tener acceso a dicha información. En este caso, las microondas tienen una característica que es diferente a lo que vendrían a ser las ondas de radio. Estas, si existe un obstáculo que no permita que viaje la información de forma directa, la información se pierde. Por lo general, las antenas suelen ser de un tamaño considerable para evitar dicho obstáculo. Como dije, las microondas no atraviesan bien los obstáculos, de forma que es necesario situar antenas repetidoras cuando queremos realizar comunicaciones a largas distancias. Las antenas repetidoras lo que vendrían a hacer en este caso es recibir la conexión de una antena madre y la va a recibir y la va a tratar de mejorar para que la información viaje a la misma velocidad como que si estuviera conectada a la antena madre. Podemos encontrar protocolos, en este caso los protocolos vendrían a ser el IEEE 802.11b, el cual transmite 2.4 GHz alcanzando velocidades de 11 megabits por segundo. Pueden haber otros protocolos que vendrían a ser entre un rango de 5.4 a 5.7 Hz para un protocolo IEEE 802.11a. Estos protocolos, el IEEE 802.11b, por lo general emplea la misma frecuencia de uso libre, pero también puede interferirse como con teléfonos móviles y microondas. La diferencia entre los dos protocolos mencionados anteriormente, el 11b y el 11a, es que el 11b es de uso libre y el IEEE 802.11a es uno de uso privado que vendría a estar en Estados Unidos y no existe en ningún otro lugar del mundo. Satélite. Los satélites son un medio de transmisión no guiado muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, pues estas pueden utilizarse como enormes antenas sostenidas en el cielo. Utilizan frecuencias elevadas en el rango de los gigahercios. Podemos observar en la siguiente imagen el primer satélite de comunicación conocido como Telstar.
Se puso en órbita el 10 de julio en 1962. También en ese mismo año se llevó a cabo la primera transmisión de televisión por vía satélite. Ubicación de los satélites por tipo de órbita. Clasificación por centro, clasificación por inclinación, clasificación por altitud y cada una de sus órbitas. Podemos observar en la siguiente imagen la clasificación por altitud. Satélite Geo, satélite MEO, satélite LEO, satélite GEO. Básicamente la función o la manera en que se transmite la información por vía satélite se da de la siguiente forma. El satélite, en primer lugar, recibe y envía la información desde la estación terrena cuya función es establecer comunicaciones entre los puntos de la zona en la que atiende. Como segundo punto, el centro de control, que también se la conoce como TTIC, que significa telemediación, telemando y control. Esta es la que realiza desde la Tierra el control del satélite. Bien, la estación terrena. En esta parte forma el enlace entre el satélite y la red terrestre conectada al sistema. Podemos observar de una mejor manera en la siguiente imagen cada uno de estos procesos. Como ventajas y desventajas. Ventajas: coberturas de zonas grandes, países, continentes, etc. Disponibilidad de banda ancha y instalación rápida de una red. Mientras que desventajas, pues encontramos posibilidad de interrupción por cuestiones de asistencia militar, requieren transmitir mucha potencia, y una de las grandes ventajas es el debilitamiento de las señales debido a fenómenos meteorológicos como son lluvias intensas, nieve, manchas solares y eclipses. A continuación, mi compañero Cristian va a hablar sobre los medios de transmisión infrarrojos. Las señales infrarrojas o IR son medios de comunicación no guiados, los mismos que hacen uso de uno o varios LED infrarrojos para la emisión de información. Las ondas infrarrojas se utilizan mucho para la comunicación de corto alcance, en controles remotos de televisores o en grabadores de video o estéreos. También es frecuente encontrar comunicación infrarroja en algunos ordenadores portátiles, más que todo en los ordenadores portátiles antiguos, e incluso en un tiempo se volvió mucha tendencia a la comunicación infrarroja en los celulares. En general, los sistemas de comunicaciones infrarrojos ofrecen una ventaja significativa respecto a los sistemas de radiofrecuencia. Al utilizar los sistemas infrarrojos de comunicaciones, cuentan con un canal cuyo potencial de ancho de banda es muy grande y no están regulados en potencia en ninguna parte del planeta. Pero por otra parte, la potencia de los LED infrarrojos hacen que el sistema tenga un radio muy corto de transferencia, por lo cual su uso se ha relacionado en los últimos años más a las comunicaciones de corto alcance. De las señales infrarrojas tenemos varios tipos de enlaces, entre las que podemos encontrar el enlace punto a punto. En el enlace punto a punto, el transmisor concreta toda su potencia a un pequeño sector, a una pequeña región del espacio, por lo cual su potencia es muy alta y es en algunos casos la que mayor distancia puede alcanzar. De la misma manera, el receptor concentra su potencia en un pequeño rango de espacio, lo cual hace que la comunicación sea lo más limpia posible, ya que no va a haber distorsiones en el tema de comunicación. Aquí podemos ver unos ejemplos de los enlaces punto a punto. Como podemos ver en la figura A, el receptor viene de un edificio directo a otro edificio, limitando el rango de transmisión a un cierto punto. Asimismo, con el ejemplo B, con el ejemplo C, con el ejemplo D, con el ejemplo E y con el ejemplo R. En todos estos casos, la transmisión se ve limitada a una pequeña área del espacio. Dentro de esto también tenemos a los enlaces difusos. Los sistemas IR que utilizan este tipo de enlaces no se requiere tanto a apuntar al receptor, ni tampoco que haya una línea de vista entre ellos. Cabe recalcar que son los más factibles de usar, pero sin embargo su particularidad de ser difusos hacen que haya una pérdida de propagación, lo cual limita en cierto aspecto el rango de transmisión. Para esto se aplican para poder generar este tipo de enlaces se deben aplicar varios tipos de LED hacia varias direcciones, los cuales van a ayudar a la propagación de este.
Como se ve en el ejemplo, la aplicación de los sistemas difusos se ve relacionada a los ambientes cerrados. En este caso vemos el ejemplo de varios puntos de emisión, los cuales están puestos en varios en varias ubicaciones del cuarto, los cuales lanzan una señal de emisión difusa hacia los aparatos de escritorio que también tienen receptores de emisión difusa, por los cuales la señal se puede propagar casi por todo el edificio. Incluso se puede decir que se pueden colocar emisores de señales difusas en puntos estratégicos para así que la comunicación sea más estable. Por último tenemos enlaces casi difusos. Este tipo de enlaces se caracteriza por usar medios de superficies reflectantes para la comunicación entre sí. No es necesaria la línea de visión entre estaciones, pero sí deben estarlo la superficie reflectante y las estaciones. Este tipo de comunicación puede ser pasiva o activa. Si es de reflexión activas, el reflector debe tener altas propiedades reflectivas y dispersivas. La reflexión pasiva requiere más energía por parte de las estaciones, pero es la más factible en usar. Y en temas de reflexiones pasivas se basa en un dispositivo denominado satélite, que es el encargado de amplificar la señal óptica. Por ejemplo, este es un enlace casi difuso, el cual está haciendo uso de una difusión pasiva. El emisor transmite la información hacia el satélite y este a su vez amplifica la señal hacia los diferentes receptores. En conclusión, los medios de comunicación no guiados nos resultan muy útiles a la hora de entablar un enlace con otros medios, los cuales pueden estar en constante movimiento o simplemente el gasto del cableado sea muy alto o técnicamente inaccesible geográficamente.